¿A qué se debe esto? A que el asma es una enfermedad de muchísima frecuencia a nivel mundial. Se estima que entre 250 millones y 300 millones de personas en el mundo la padecen. Y a nivel de los niños es la enfermedad crónica más frecuente. O sea, si hablamos de enfermedades crónicas que lleven mucho tiempo, el asma en los niños es la más frecuente. En los adultos también ocupa un lugar muy importante. Y si nos trasladamos acá a nuestra zona de J.B. González y el departamento de Anta, es de las zonas donde mayor incidencia de asma hay a nivel tanto provincial como a nivel del país. O sea que la cantidad de personas que tenemos acá con asma es elevada en respecto a otras localidades. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, básicamente de los bronquios. Esto se debe a dos causas fundamentales. Una causa es genética. La genética quiere decir que en la familia hay asmáticos, el padre, la madre, hermanos, tíos que son asmáticos, y a través de las generaciones heredan esos genes hacia los hijos. Esa es una causa. Y después la otra causa es ambiental. Ambiental es lo que nos rodea, lo que respiramos. Evidentemente acá en la zona, en J.B. González, en Anta, es una zona agrícola-ganadera que influye, y también el tema climático. El clima que tenemos en la zona y la actividad que se realiza, evidentemente favorecen al desarrollo del asma. Por eso que tenemos la cantidad de pacientes que padecen esta enfermedad. Si vamos a decir, tomamos 10 niños, ¿y cuál es la enfermedad crónica más frecuente? En los niños es el asma. En el adulto ya no ocupa ese lugar preponderante, si bien está, pero el adulto ya adquiere más enfermedades, hipertensos, diabéticos, EPOC, que se produce por el cigarrillo, pero también el asma está. Solamente que en el niño se hace como que la incidencia es mayor porque el niño no tiene esas otras patologías. En cambio el adulto ya comparte esas patologías con otras, y por eso que el niño se hace más relevante. Los primeros meses de vida debuta con lo que se llaman las bronquiolitis, que son producidas por virus respiratorios, empiezan con silbidos. Básicamente el asma se trata de eso, de sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Es el silbido que se nota en los pulmones producto de un broncoespasmo. Los bronquios, que son músculos básicamente, se estrechan las vías respiratorias y eso causa silbido. Y el silbido genera tos y depende del tipo de gravedad, puede generar agitación. Bueno, los lactantes inician con este tipo de bronquiolitis y después empiezan a reinciden con los episodios. Reinciden en reiteradas oportunidades y esos niños son sospechosos de asma, sobre todo si en la familia hay antecedentes asmáticos. No es como otras patologías que uno le hace un análisis de sangre y aparece qué enfermedad tiene, o por ejemplo le hace una radiografía y aparece que tiene una neumonía. En este caso en los niños no. En los niños el diagnóstico es evidentemente clínico. ¿Qué quiere decir? El médico, a través del examen físico y la auscultación y los episodios reiterados, va a determinar si ese niño tiene las características del asmático. Porque en realidad el estudio que se hace a partir de niños más grandes, 8 o 9 años, se llama espirometría. Ese sería el estudio que confirmaría el asma. Pero en los niños menores de 7 años no se pueden realizar. Por lo tanto, en los niños menores es clínico. En los niños a partir de los 8 años en adelante, incluidos los adultos, se realiza la espirometría, que es un estudio de la función del pulmón, que sí, eso puede corroborar que el paciente es asmático. Los niños tienen ataques de asma. ¿Esto es así? ¿Está bien dicho? ¿A qué se refiere puntualmente? Sí, el término exacto sería crisis asmática. Sí, exactamente, es muy recurrente las crisis asmáticas. Sobre todo se dan en épocas estacionales. En el verano no se suelen dar tanto, salvo que sea un asmático grave. Las crisis asmáticas se suelen dar en el otoño-invierno, debido a dos causas. Una es la causa de incremento de las infecciones virales. En los asmáticos, un resfrío, una angina, un cuadro viral desencadena una crisis asmática, que básicamente se produce con agitación, le sirve el pecho, mucha tos, y también puede ocurrir por los cambios de temperatura. Los cambios de tiempo, comúnmente llamados, traen aparejados que en el aire existan alergenos. Son partículas microscópicas que llegan a los pulmones y hacen que se cierren los pulmones. Y eso genera una crisis asmática.
las casas son los lugares que habitamos la mayor parte del tiempo. Se denominan casas enfermas algunas. ¿Por qué? Porque una casa puede causar las patologías, esta y otras. Hablando del asma, sí, una casa que tiene paredes húmedas, esas paredes húmedas producen la formación de hongos. Los hongos se desprenden de la pared y el asmático respira eso y produce alergia. También puede ser que sea una casa que haya personas que fuman, entonces el humo del cigarrillo se impregna en la casa y la persona lo padece. También puede ser que tengan mascotas, perros y gatos. Dentro de estos dos, el gato es el que produce más alergia. El pelo del perro y el gato produce alergia, o sea, las mascotas. Y después cualquier desodorante de ambiente que se use y la acumulación del polvillo. Es fundamental eso, porque en las habitaciones, sobre todo en los colchones y en las almohadas, habita un parásito, un microorganismo que se llama ácaro. Este ácaro se encuentra en los colchones y se alimenta de la descamación de nuestra propia piel. Y este bicho que está en el polvo doméstico es el que genera las crisis de asma o de rinitis también en algunos casos. No es lo mismo los pacientes que padecían asma 20 años atrás, que lo padecían, se internaban, requerían oxígeno y muchos incluso llegaban a fallecer. En el día de hoy la terapéutica actual es muy buena, controla el asma de manera eficaz, tanto en niños como en adultos. Así que lo importante es hacer el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado. Y hay algo que siempre yo les explico a los pacientes cuando ya se da el diagnóstico de asma. El asma no se cura, es de por vida, está en nuestros genes. El asma se controla con la medicación y evitando lo que produce alergia.